Bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de nuestra serie sobre investigación y gestión deportiva. Y si en episodios anteriores hemos hablado sobre gamificación, hoy nos vamos a centrar en el corazón del movimiento, la recreación deportiva. A menudo olvidamos que el deporte nace del juego y para recuperar esa esencia, hoy nos acompañan tres especialistas de la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad de Extremadura: Jesús Morenas Chiqui, Jesús Sebastián Damas Sebas y Miguel Hernández. ¿Qué tal a los tres? Hola, muy buenas tardes, Hola, muy buenas bien. tardes. Gracias por acompañarnos aquí en el día de hoy para descubrir cómo romper, ¿no?, esa barrera del aburrimiento y convertir la actividad física en una experiencia social y lúdica que al final sienta muy bien al cuerpo. Voy a empezar, para romper el hielo, voy a empezar contigo, Chiqui. Para alguien que tiene esa barrera mental y piensa que el ejercicio es sinónimo de sufrimiento o de aburrirse por repetir siempre el mismo ejercicio, que eso ya es un error, ¿cómo le explicarías de forma sencilla qué es la recreación deportiva y en qué se diferencia del deporte federado o competitivo? Bueno, pues ahí la verdad es que tenemos, por así decirlo, un cajón desastre, ¿no? Hay que dar respuesta a un ámbito y a unos alumnos o unos deportistas muy heterogéneos. Como decías, hay gente que, o sea, tenemos que entender que a lo mejor la recreación deportiva, por donde nosotros tiramos, intenta buscar un deporte para todos, donde todo el mundo pueda participar, donde se vean satisfechas sus necesidades con respecto al deporte, que además tenga unos componentes derivados de salud y bienestar, pero bueno, también tenemos gente que, como decías tú, no hay que llevar el ejercicio hasta el extremo. Hay gente que le gusta eso, que también es respetable. Hay gente que le gusta, pues, CrossFit, le gusta ir a hacerse una sesión de un hit a muerte y le encanta. Pero ahí tenemos y es perfecto, pero ahí tenemos la recreación deportiva donde damos respuesta a ese grupo de gente que a lo mejor no le motiva un deporte federado, no le motiva un deporte, por así decirlo, de gimnasio con clases dirigidas y bueno, pues tenemos un montón de actividades, como digo, un cajón desastre con muchas herramientas que pueden dar solución y respuesta a sus necesidades. Y Sebas, si alguien quiere empezar a moverse, pero tiene claro que no le gusta el deporte tradicional, vamos a dejarlo así, ¿qué tipos de actividades recreativas le recomendarías para que su primer contacto no sea frustrante? Porque es verdad que muchas veces cuando se empieza de primeras, acabas por los suelos, muchas veces vomitando y es algo que te queda ahí y que no puedes más, ¿no? No quieres ni volver a escuchar hablar de ello. Mira, nosotros hablamos en general de la aceptación. Normalmente la diferencia con el juego o el deporte tradicional es la aceptación de una flexibilidad en todos los parámetros a los que se acerca el practicante, ¿vale? La persona que quiere hacer práctica. Entonces nos podemos encontrar, como decía Chiqui, gente que es muy autoexigente y que le gusta el modelo más competitivo. El modelo competitivo tiene distintas versiones. Podemos interpretar el sentido agonístico, el sentido en el que tú compites y juegas, pero no admites o no quieres admitir todo el reglamento oficial de juego, por ejemplo, o quieres jugar con una flexibilidad en ciertos aspectos y entonces los consensúa y antes de empezar a jugar lo va adaptando. Eso es un principio muy importante. Precisamente ese es el atractivo que tiene el modelo recreativo. Otras veces, cuando hay heterogeneidad de practicantes, pues precisamente lo que se intenta es buscar una actividad que sea equiparable para todos los que la practican. Pues, por ejemplo, si nos ponemos a jugar a baloncesto, nos ponemos a jugar a fútbol, posiblemente nos encontramos con gente muy hábil y con gente con menos capacidades en general. Pero si nos ponemos a jugar a hockey, a un rugby, digamos, un flag rugby, que es un modelo, digamos, menos extendidos y que poca gente ha empezado a practicarlo, o un frisbee, un partido ultimate, que pueden ser distintas prácticas, pues posiblemente estemos todos igualados por simplemente el desarrollo motor que podemos tener, ¿de acuerdo? Entonces, ese tipo de inicios igualan y hacen que la gente tenga digamos, menos ansiedad a la hora de decir voy a ser capaz o no voy a ser capaz. Entonces, tenemos como decía Chiqui, un cajón desastre con muchísimas cosas que se pueden utilizar, que podemos, además, lo que existe, adaptarlo y transformarlo y darle una versión completamente nueva, cambiando o integrando más de un deporte, juego conocido. Otra versión son los juegos tradicionales. Otra versión está pues la adaptación de muchos de los juegos
a través de juegos de mesa, por ejemplo, que actualmente se están transformando en actividad física con ideas que sean fáciles de asociar por parte de esos practicantes, ¿vale? Hay muchas opciones. Yo creo que también la clave está un poco en el entorno. Miguel, voy ahora contigo, porque ¿cómo podemos transformar una sesión de ejercicio convencional en algo que se sienta más, por lo que estaban hablando Sebas y Chi, que se sienta mucho más cómodo, un plan divertido con amigos o un juego eliminando esa presión de cronómetro o de puramente resultados? Bueno, pues en primer lugar, por matizar un poco, transformar una sesión de ejercicio, entendiendo el ejercicio como lo que es una actividad orientada al acondicionamiento físico, a la mejora de la condición física, ya entra un poco en conflicto con si se puede adaptar. Sí se puede adaptar porque puedes hacer ejercicio jugando, pero si es ejercicio siempre va a tener una finalidad. Un objetivo que es mejorar la condición física, ¿no? Y en recreación deportiva nos olvidamos un poco de la finalidad y hablamos más del medio, de disfrutar la actividad, de que tenga un valor por sí misma, no por ser algo instrumental, ¿no? Dicho eso, tanto ejercicio como deporte, como cualquier manifestación motriz, ¿no? De la actividad física, puede adaptarse, pues me remito un poco a lo que ha dicho Sebas. Yo creo que la clave es que en recreación deportiva sabemos que todas las actividades tienen que tener unas normas para funcionar, pero lo primero, no son 10.000 normas y lo segundo, no son estáticas. Tenemos que estar continuamente midiendo la temperatura de la actividad, cambiando las normas, cambiando el material, cambiando las dimensiones del juego. Ahora tenéis que ir agarrados de la mano, ahora los equipos están desequilibrados, ahora no se puede entrar en esta zona. Siempre para intentar mantener dos o tres cosas en equilibrio, ¿no? Esas cosas son que haya un cierto equilibrio competitivo, que siempre haya una incertidumbre de quién puede ganar, quién puede perder, porque realmente no es lo importante, que se mantenga la condición recreativa, es decir, que tú estés viendo que la gente está disfrutando la actividad, que no está siendo algo frustrante y que sea que no sea peligrosa en el sentido de que no provoque ningún tipo de daño a la integridad de las personas, ¿no? Pues yo habitualmente casi todas las actividades que no he hecho nunca o que voy a hacer por primera vez, intento hacerlas, pues, por ejemplo, haciendo el desplazamiento por el suelo para evitar que salgan corriendo a toda velocidad y se choquen y más o menos voy viendo cómo funciona y luego ya doy el salto a hacer la actividad más libre, ¿no? Entonces es un poco, hay una serie de estrategias como manipular los espacios, la forma de desplazarse o los materiales que se usan para conseguir que la actividad eso sea divertida, mantenga su condición recreativa, sea segura y de alguna forma sea adaptable. Y si volcamos todo esto al ámbito educativo, Chiqui, si un profesor de educación física o un técnico deportivo quisiera implementar la recreación deportiva de verdad en sus sesiones, ¿cuál es el primer paso que debe dar o por dónde debería empezar a diseñar algo así? Bueno, pues ya, lo bueno es que la recreación deportiva en nuestro ámbito, en nuestra formación de la carrera, se toca en todos los programas de las diferentes universidades de España. Entonces, es una cosa que trabajamos mucho, porque de hecho los deportes tradicionales muchas veces en iniciación se trabajan como recreación deportiva, como decía nuestros compañeros Sebas y Miguel, modificando espacios, modificando tamaños del balón de mil maneras. Entonces no es una cosa desconocida para nosotros, para los licenciados y graduados. ¿Por dónde empezar? Pues primero en una cosa que yo creo que más o menos controle. Si te gusta mucho un deporte, ¿vale? En especial, puedes hacer siempre juegos adaptados de ese deporte. O sea, un juego adaptado, ya te digo, pues por ejemplo, te pongo un ejemplo de un deporte adicional, como puede ser un baloncesto, un fútbol, pues modificando simplemente el tamaño de los móviles, de los implementos, etc. Si, por ejemplo, estoy trabajando bueno, mi compañero Sebas, que es experto en voleibol, con un elemento que se mantenga más en el aire, una pelota que sea mucho más ligera, que dé tiempo a los alumnos a llegar, que con un balón normal, pues a lo mejor no llegaría. Y bueno, ese tipo de modificaciones serían fáciles en un deporte que más o menos controlo. ¿Que no quiero llevar un deporte? Pues tiramos de ese cajón desastre que tenemos mogollón de juegos recreativos, tenemos deporte,
alternativos. Tenemos Balón Course, tenemos un montón de actividades como que no están muy implementadas a nivel deportivo en España, pero sí en muchos otros países europeos. Tenemos juegos tradicionales que están en nuestra cultura, ya sea extremeño, ya sea a nivel nacional. Tenemos muchas herramientas que podemos utilizar. Tendremos que ver primero cuál es el objetivo y también yo recomendaría para empezar uno en que yo me vea cómodo, que yo más o menos controle, que no se me vaya la sesión de madre y que más o menos la pueda manejar. Y luego una vez que voy estableciendo eso, consiguiendo esos objetivos, pues ya podré abrirme desde compañeros de profesión que se inventan un juego, ¿vale? Y un deporte y lo empiezan a aplicar en su centro y hacen una liga de ese deporte que se han inventado junto con los alumnos a todo lo que se me ocurra. Entonces empezaría por algo más o menos controlado y a partir de ahí pues ir sumando capas de dificultad. Al final, yo creo que no es complicado, ¿no? El empezar, sino lo complicado aquí está en no abandonar, ¿no? Yo creo que con el deporte eso es lo más complicado de todo, porque empezar todo el mundo empieza con mucho ánimo, pero seguir de esa forma constante es lo difícil. Desde el punto de vista de la recreación, Sebas, voy ahora contigo. ¿Cómo influye ese componente social que hemos hablado antes, ese componente de pertenencia al grupo para que una persona que podemos decir odiaba el gimnasio o el deporte acabe enganchada a una actividad recreativa? Precisamente esa es una de las grandes valores o riquezas que puede tener el modelo recreativo. Cuando tú ofertas, incluso en una iniciación a un deporte, en una muy buena iniciación a un deporte en el que el juego forma parte de ese proceso, como solemos sugerir en cualquier modelo más o menos actualizado, pues puede haber gente que cuando tú lo ofreces en una unidad didáctica, en una situación de aprendizaje actual, en un instituto o lo haces en una escuela deportiva, es posible que pierdas participantes. Pero en una actividad amplia y transversal, como debe ser la actividad recreativa, tú puedes jugar permanentemente con diferentes, digamos, sorpresas. Tú puedes estar en un proceso en el que, como decimos, hoy vamos a hacer un juego que llamamos recreativo amplio, dentro de los que son menos practicados o conocidos. Chiqui ahora comentaba, podemos hacer floorball o podemos hacer ultimate. Todo esto son términos que los practicantes, el floorball es un modelo de hockey, de acuerdo, también en un modelo recreativo muy adaptado, muy flexible. Podemos hacer también, ya digo, modelos de juegos de equipo, pero que no son los grandes estándares o juegos o deportes que conocemos. Luego podemos utilizar a la semana siguiente o a las 2 semanas otro tipo de estímulos, otro tipo de propuestas que vuelvan a sorprender a los chavales. Por ejemplo, juegos basados en películas. En películas, pues quizás el más conocido puede ser el Quidditch, ¿de acuerdo? Vinculado a Harry Potter. Y a la semana siguiente le sorprendes con otra modalidad, con otra actividad que conecta con el juego tradicional. Con lo cual, estás permanentemente sacando conejos de una chistera en las que puedes jugar. De hecho, muchas veces lo que nosotros aconsejamos a nuestros estudiantes y todo eso es que sean capaces de generar creatividad, de estimular, pero que no cojan ansiedad por esa estimulación, ¿vale? Porque la gente también necesita un proceso de disfrutar con lo que les estás ofreciendo. Entonces, todo esto, ya digo, es muy rico dentro de la diversidad que puedes ofrecer, porque, bueno, si yo me pongo a hacer una iniciación a mi deporte, que es también el voleibol, pues yo puedo intentar tener un recorrido que sea coherente, pero a la gente o le gusta el voleibol o se va de mi escuela deportiva, ¿de acuerdo? Entonces, ya digo que aquí tenemos, cuando detectamos que, como decía Miguel, la temperatura empieza a bajar, decimos, vamos a darle un giro a esto y cambiamos o bien para la semana que viene o bien para dentro de la siguiente actividad, que la vamos a hacer de una forma completamente diferente porque no estamos sometidos estrictamente a un reglamento oficial, ¿vale? Ujú. Al final también, escuchándoos un poco,
hay que ser conscientes de que todo el mundo ha cambiado en sí, ¿no? Estamos en una era muy digital y no sé, Miguel, si aquí con estas nuevas tendencias hay oportunidades para esa recreación deportiva o si crees que por el contrario el contacto físico y ese entorno natural sigue siendo los pilares imbatibles. Yo creo que a quien le guste el deporte no se puede no se puede equiparar, ¿no? Pero no sé qué opináis vosotros en este sentido tú, Miguel. Bueno, pues a mí se me viene a la cabeza una frase que dijo un profesor mío una vez cuando estaba en el aula, ¿no? Haciendo la carrera, que era cuando estábamos en la transición de las láminas de acetato hacia el PowerPoint, ¿no? Entonces los profesores empezaban a cambiar de los retroproyectores a la proyección con PowerPoint, ¿no? Y había un profesor que decía, las presentaciones tienen que sumar, pero no tienen que sustituir a lo que enseña el profesor. Y yo pienso eso de las nuevas tecnologías. Creo que bien usadas tenemos muchísimos recursos que de hecho nosotros usamos. Imagino que en alguno de los capítulos anteriores en los que hablasteis de gamificación ya lo habéis comentado. Nosotros usamos bastantes cuestiones relacionadas con nuevas tecnologías, con inteligencia artificial, con eh, muchas cuestiones para sumar a nuestra actividad. Pero nuestra actividad siempre tiene un trasfondo de diseño en el que hay interacción entre personas. Siempre es importante el entorno físico real, el juego físico real. Es decir, nosotros si organizamos un escape room, no organizamos un escape room digital. Organizamos un escape room físico en el que a lo mejor tienes que encontrar una tablet en la que tienes que resolver un puzzle y te sale la clave. Es decir, lo integramos en nuestro modelo, pero es cierto que nosotros seguimos dándole como base lo que es la interacción física, porque es recreación deportiva, no es recreación eh, en general, ¿no? Lo mismo que hablaba Sebas antes de los juegos de mesa. Nosotros utilizamos elementos de los juegos de mesa también para diseñar juegos que no son de mesa, pero que recuerdan a los juegos de mesa porque tienen pues reglas parecidas o un tablero en el suelo pintado parecido, etcétera. Entonces, eh, sí se pueden integrar las nuevas tecnologías, pero ya te digo que siempre vienen a sumar, no a sustituir la esencia fundamental del juego. Y es muy interesante porque al final yo creo que todo lo nuevo, ¿no? que viene de parte de la tecnología, yo creo que todo suma y complementa a lo que ya tenemos y por supuesto lo hace muchísimo mejor. Para los profesionales que nos escuchan, Chiqui, ¿cómo se mide el éxito en un programa de recreación? Porque al final si no miramos el marcador, no miramos el cronómetro, ¿qué indicadores pues nos pueden decir que la intervención está funcionando de verdad? Bueno, pues Miguel, antes un poco la clave, que ver el clima de la actividad que estás haciendo y si la gente se está básicamente divirtiendo, si se está pasando bien. Que puede ser que esté con las pulsaciones a 200 y en ese momento lo esté pasando mal, pero en el fondo se está divirtiendo porque la tarea, por así decirlo, el juego, el reto que hayamos planteado, supera esa parte de estoy reventado, voy a parar, no puedo hacer un kilómetro más, no puedo hacer una repetición más, no puedo correr a por el balón más porque estoy destrozado. Entonces, si la actividad pasa por encima de esa... de muchas veces de ese limitante que sería el físico, ¿vale? Lo estamos consiguiendo. Y otro indicativo importante, nosotros buscamos, sobre todo en la recreación deportiva, perseguimos la adherencia deportiva, que la gente se quede en el deporte, que la gente que viene a practicar de manera puntual lo atraemos con esta parte, por así decirlo, recreativa, que es muy atractiva, pero queremos que se queden. ¿Por qué? Porque aunque nuestro objetivo no es la mejora de las condiciones físicas, si queremos una mejora de la calidad de vida tanto a nivel físico como a nivel psicológico mental, porque estás trabajando con personas, estás trabajando en grupos, estás trabajando socialmente y estás trabajando el cuerpo. Son beneficios colaterales que tenemos con la práctica y para nosotros que en una escuela deportiva que hacemos recreación en el aula o en el ámbito que sea, si los alumnos siguen viniendo, tienen una adherencia y cuando acaben ese programa o salgan por ejemplo, imagínate, tenemos una escuela deportiva en un pueblo, en un ayuntamiento, multideporte, y cuando salgan a la universidad o a estudiar fuera, sigan haciendo prácticas, porque le hemos
provocar esa adherencia deportiva que hace que necesiten el deporte, que les guste. Entonces, esa adherencia, que se queden ahí con los beneficios que tiene, para nosotros sería el mayor de los triunfos. Ya para acabar, me gustaría escucharos a los tres porque creo que es una reflexión que yo creo que va a ser muy enriquecedora. No sé si creéis que es la recreación la herramienta definitiva para combatir ese sedentarismo en sociedades donde el deporte de rendimiento a veces vemos cómo intimida a la población en general o son un poquito reticentes, aunque es verdad que estamos viendo cada vez más que mucha más gente se está animando a incluir el deporte dentro de su vida y esa pereza quizás se está dejando más a un lado. Pero ¿qué opináis vosotros de esto? Sebas, voy a empezar por ti. Vale. Además, voy a intentar conectarla con la pregunta que le hacía hace un momentito también a Chiqui. La temperatura y muchos de las valoraciones de si está funcionando o no ese programa o esa actividad que nosotros proponemos, viene de la mano y voy a utilizar solo, digamos, una idea que utilizo también en la asignatura. Eh, la actividad recreativa es esencialmente voluntaria, es satisfactoria y tiene finalidad en sí misma. Son tres ideas que nos podríamos guardar como referente para diferenciar de otro modelo de práctica. ¿De acuerdo? Entonces, cuando la actividad es voluntaria, quiere decir que ellos pueden parar, pueden asumir otro rol en un momento determinado del desarrollo de la actividad y, por tanto, nosotros podemos medir que en el momento en el que necesitan apartarse o que no quieren seguir participando en lo que sea, nosotros podemos empezar a detectar si tienen interés o, bueno, cualquiera puede estar cansado en un momento determinado, pero no se van, no abandonan. Entonces, en el circuito en el que nosotros nos movemos, mientras sigue habiendo temperatura, interés e interacciones, puedes detectar muy bien que eso que estás proponiendo les sigue motivando. ¿De acuerdo? Entonces, ahora avanzo hacia la pregunta que nos hacía. Sí que es verdad que vivimos en un momento, yo diría, dulce sobre las nuevas incorporaciones de la actividad física en la vida de los seres humanos. Es un elemento que desde el que la persona que sale a correr de forma porque le gusta, o la persona que juega una pachanga, o la gente que se puede interesar en un modelo más competitivo recreativo, tenemos un momento, digamos, bastante interesante. Esto no es más que, yo diría, hacer el juego y la actividad más transversal, más al alcance de cualquier persona, eso que en un momento determinado se llamó como el deporte para todos, realmente es una actividad física para todos, una actividad física en la que nadie se sienta que no va a alcanzar los estándares o lo que en un momento determinado se espera de ellos y por tanto sí que nos puede dar pautas para, digamos, un colectivo bastante amplio. Yo nunca propongo el modelo competitivo como opuesto recreativo ni viceversa. Yo creo que son muchos, a lo largo de la historia, esto ha ocurrido en muchos momentos y son herramientas que en un momento determinado podemos ofrecer y puede haber gente que prefiera una u otra y puede haber gente que prefiera un día una cosa y otro día otra. Entonces, ¿por qué no vamos a darle la posibilidad de que haga diversidad, que conozca, que sepa utilizar multitud de herramientas y que a partir de ahí practique? Porque a nosotros lo que nos gusta es que la gente haga práctica física, haga práctica deportiva, recreativa, la que quiera. A mí me encanta que la gente haga voleibol, pero si no hace voleibol, que haga lo que le guste, ¿vale? Miguel. Bueno, pues un poco en la misma línea que Seba. Yo creo que la recreación deportiva no es la solución definitiva, pero es una solución más, ¿no? Al final, el movimiento y el ejercicio físico en particular son un principio activo casi universal que puede darse en infinidad de formas farmacéuticas, por hacer la analogía, diferentes, ¿no? Al final, hacer actividad aeróbica moderada, puedes hacerlo nadando, corriendo, jugando al floorball, como decíamos antes, saliendo a dar un paseo. Entonces, la recreación deportiva nos permite llevar ese principio activo a ciertos colectivos, ¿no? Hay gente a la que le gusta mucho competir o a la que
Bueno, yo conozco a personas que dicen, es que a mí me paso todo el día con gente y yo para hacer ejercicio lo que me gusta es ir a nadar, estar mm, mis 1.000, 2.000 metros nadando sin hablar con nadie, tranquilo, y es el mejor momento del día y es bueno para... Y no necesariamente tiene por qué ser ni competitivo, ni social, ni divertido, porque no es que sea especialmente divertido, pero no podemos negar que sea bueno para el físico en la mayoría de los casos, ¿no? No voy a hablar del 100% de los casos. Pero por eso creo que no es la solución definitiva, pero es una solución que nos permite llegar a muchas personas, a lo mejor reticentes de entrada a hacer ejercicio o a hacer deporte, y sobre todo es muy adaptable. Entonces, como siempre tiene esa característica ahí, sobrevolando la situación, bueno, pues si no puedes hacerlo así, podemos hacerlo de esta otra forma. Siempre le digo a nuestros alumnos, que sea adaptable no quiere decir que cualquier cosa valga. Quiere decir que hay más que una cosa que valen. Y la clave está en identificar cuáles son, ¿no? Un poco qué es lo que funciona, qué es lo que no, pero sin ser totalmente herméticos. Chiqui. Bueno, yo voy un poco en línea de mis compañeros, como es lógico, porque anda con la clave. Es una herramienta más, no es la panacea, porque la sociedad es muy heterogénea y nosotros mismos somos cambiantes. Yo soy escalador toda la vida y he tenido épocas en las que he sido escalador de rendimiento y ahora yo voy a hacer una escalada recreativa. Me encantaría escalar a mi ritmo, me sale bien, no me sale nada y ya está, y no pasa nada. Entonces, tenemos gente en esta sociedad que no encuentra su sitio en el deporte, no encuentra en el competitivo, no encuentra a lo mejor unas actividades más dirigidas de gimnasio, etc. Y a lo mejor la solución para ello es la recreación deportiva, pero que a lo mejor no. Entonces, es una herramienta más que da respuesta a un grupo muy grande de la sociedad que huye, pero bueno, hay que probar. Hay gente que prueba el CrossFit y se queda en el CrossFit, hay gente que prueba otro deporte y se queda. Entonces, no es la panacea, pero sí es verdad que con esto respondemos a un grupo muy grande que no encuentra su sitio en lo tradicional. Entonces, bueno, yo creo y que nosotros mismos nos podemos reconvertir, como decía. Como decía Seba, un día me gusta ir a machacarme en el gimnasio y otro día, no, quiero ir a echar una pachanga tranquilamente y, bueno, pues dar un poco soluciones a la sociedad cambiante y a la gente cambiante que tenemos. Está claro que el ámbito deportivo es muy amplio, todo el mundo yo creo que puede encontrar su hueco y si no, pues ir investigando hasta que encuentre lo que realmente le emociona. Me voy a quedar con esas tres reflexiones, con esas tres últimas reflexiones y os tengo que dar las gracias. Vamos a finalizar aquí. Chiqui, Sebas, Miguel, mil gracias por pasaros por aquí. Nos queda claro que la recreación deportiva no es solo pasar el rato, sino una herramienta científica y social para democratizar, ¿no? el movimiento y devolverle el juego a quienes lo habían dado pues, por perdido. Mil gracias a los tres, como digo, y os esperamos próximamente por aquí. Ojalá escucharos mucho más. Un abrazo a los tres. Muchísimas gracias, un saludo.